Eh, Dejando un poquito el momento ya de la democracia, el 79 tenemos un año de no sé cuántos gobiernos y golpes de Estado y paréntesis también constitucionales. Y luego otra vez golpes muy duros, como el caso de Natush Bush o el de García Mesa. Ese pedazo de historia de la Harrington y después de la Harrington, podrás compartirlo con nosotros. Claro, además es público. Una vez que se abre el proceso democrático, muchas mujeres que habían sido pilares fundamentales de la resistencia a la dictadura se encuentran o nos encontramos en el desempleo político, porque es obvio, llegan los compañeros de fuera o salen a luz pública los que estaban en la clandestinidad y ellos asumen todo el trabajo político. Y nosotras, bien, gracias. Entonces ahí muchas mujeres empezamos a reunirnos, a analizar nuestro desempleo político. Y ahí yo diría que es la primera vez que con conciencia asumimos que eso ocurre porque somos mujeres. ¿Sí? Ahí no importaba la formación que hayas tenido, ahí no importaba que te hayas fajado durante la dictadura, eras mujer. Y una vez que los hombres recuperan el espacio público, ese era el inconsciente, las cosas no dichas, ¿no? Las mujeres deberíamos volver a la casa. Y ahí muchas mujeres nos empezamos a reunir y ¿qué pasó acá? Ahí en esas reflexiones estaba pues Silvia Rivera, Pilar Ramírez, Patricia Cotle, Vivi Arteaga, Jimena Bedregal, montones de mujeres. Así que pasó. Y a partir de esas reuniones que tuvimos, empezamos a escribir sobre qué era ser mujer en un partido político. ¿Sí? Y a partir de una gran reflexión que hicimos y un debate político al interior del partido, metimos el tema de género y la discriminación de género al interior del partido. Y ahí conformamos lo que se llamó el Frente de Mujeres. Yo creo que en Bolivia es el primer es el primer grupo que lleva esa reflexión al interior del partido. Ojo, no quiero decir con ello que no hayan habido militantes mujeres, que no hayan habido poderosísimos grupos de mujeres como el Comando Femenino del MNR, los grupos de honor y las células María Barzola, pero era la primera vez que nosotras introducíamos nuestra condición de mujeres en la militancia y queríamos que nos asuman como tal, y por ello es que logramos un espacio orgánico en la Dirección Nacional del partido, ¿sí? Y por eso es que peleamos en ese momento porque una mujer sea candidata a diputada en la cuota que teníamos de la ODP. Pero oh, sorpresa, tú tienes que en ese momento, nos dicen los compañeros del partido, que en una sociedad absolutamente patriarcal ellos no podían dejar de ser machistas. Nos dicen, perfecto, va a haber una mujer candidata a diputada, pero esa mujer tiene que tener 3 condiciones.
tiene que ser figura nacional. Ninguno del resto de los candidatos era figura nacional, salíamos de una dictadura. La segunda condición, tiene que tener gran formación. Bueno, nosotros respondíamos por escrito, ¿no es cierto? Teníamos esos argumentos, es decir, ¿cuál de ustedes tiene gran formación? Y tercero, decían, tiene que ser de extracción popular. Bueno, ¿cuál de ustedes es de extracción popular? ¿No? Entonces, bueno, un gran debate interno. Y después de muchas idas y vueltas, yo soy la candidata a diputada, ¿no es cierto? Pero después de haber peleado muchísimo, y soy electa diputada en las elecciones del 80. Pero yo ya estaba en la Dirección Nacional del MIR, y el 17 de julio, el día del golpe, Jaime Paz estaba fuera del país, Antonio Araníbar estaba con Nobel Manciles en el Palacio de Gobierno, y Óscar Eide estaba en la COP. Como era un golpe que prácticamente cantado, es decir, estaba entre los escenarios que habíamos previsto que haya el golpe, habíamos decidido reunirnos el día que acontezca eso en una dirección X. Nos reunimos a partir de las 10 de la mañana del 17 de julio y ahí reconformamos un nuevo secretariado ejecutivo, y ahí los compañeros que estábamos ahí presentes decidimos que el nuevo secretariado del MIR iba a estar conformado por Artemio Camargo, Ernesto Araníbar y mi persona, ¿no? Entonces, y claro, ahí definimos las tareas de la coyuntura, que estaban fundamentalmente determinadas por el hecho, primero, bueno, no te diré primero, algunos de ellos, es que nadie podía salir del país, nadie estaba autorizado a asilarse, porque ese es otro hecho que tenía el MIR, solo reconocía a la Dirección Nacional Clandestina, no reconocía direcciones de afuera, y luego que la lucha iba a ser contra la dictadura desde ese mismo día. Entonces ahí nos organizamos y efectivamente llevamos adelante ese mandato, el de luchar contra la dictadura. Entonces en los siguientes meses, en los siguientes días, a los 4 días ya como MIR hicimos todos los esfuerzos para que la Central Obrera Boliviana esté en funcionamiento a la cabeza del compañero Genaro Flores, Artemio Camargo y Walter Delgadilla, para citarte los nombres más importantes. Y bueno, y los meses que siguieron fueron de resistencia a la dictadura en todo el país. Nos movilizábamos por todos lados, teníamos canales de comunicación para estar conectados dentro y fuera del país. Después que reorganizamos la COP, a los días del golpe del 17 de julio, tiene su primera salida pública, nacional e internacional, el GUN, el Gobierno de Unidad Nacional, a través de una facilidad en el plano externo que nos da un gran amigo de Bolivia, que es Albert Brum, y amigo del MIR, corresponsal de la AFP en la región, que junto a Hildebrand hacen una entrevista a don Hernán Siles, a Collecueto y a Araníbar en la clandestinidad, que sale a la luz pública en el mundo prácticamente
con motivo de la posesión de Fernando Belaúnde Terry en Perú. Entonces tuvimos una gran cobertura. Esto para citarte algunos de los hitos en los cuales estuvimos involucrados en la resistencia. Entonces, todo ese año nos ocupamos a nivel externo de lograr apoyo para la causa democrática boliviana y a nivel interno, pues que la resistencia no se apagara en ningún momento. Y es en ese trabajo de resistencia que como Dirección Nacional y como partido teníamos es que ocurren los hechos del 15 de enero, ya del 81, cuando la Dirección Nacional del MIR se encontraba reunida en la calle Harrington y 8 compañeros fueron ametrallados ahí, hecho del cual yo fui la única sobreviviente, como conoce el país. Y a esa reunión tenían que haber asistido también Pedro Mariogo, Walter Delgadillo y Coco Pinelo. En realidad los muertos casi hemos sido muchísimo más, porque además otro dirigente campesino, Gregorio Andrade, salió creo que 30 minutos antes de la reunión. Hubieron 4 compañeros y yo 5, que milagrosamente nos salvamos de morir ahí, y debo añadir también a Ernesto Araníbal, que tenía que estar en esa reunión, pero que compañeros del exterior habían convocado a Artemio y a Ernesto Araníbal a Perú a una reunión, y Ernesto se queda en Perú. No logra ingresar al país y vuelve Artemio pocas horas antes de la reunión y en realidad vuelve a morir, ¿no? Vuelve precisamente para la reunión. Para la reunión, justamente porque era una reunión de evaluación la que teníamos ahí sobre las medidas económicas que la dictadura había dictado el 9 de enero, el día jueves 15. Nos reunimos los 10 compañeros para evaluar los hechos, ¿no? Para evaluar cuál había sido el impacto y las medidas a seguir. Como creo que por lo menos en el país se sabe, yo me salvo milagrosamente por un instinto de sobrevivencia. Me encuentran varias horas después y yo creo que me encuentra otro grupo que el que ejecutó la orden de matar a mis compañeros, y soy detenida, me llevan al Servicio Especial de Seguridad, donde fui torturada, y ahí me encontré con Gregorio Andrade, que había sido detenido horas antes en su reunión con el Frente Campesino, cuyo frente desde hacía meses, después supimos por investigaciones que se realizaron, había sido infiltrado por los servicios especiales de seguridad. Entonces ahí veo a Gregorio Andrade, que es la última vez que yo lo veo, porque luego él salió exiliado me parece que a Suecia, y permanecí en la cárcel un par de meses y salí al exilio a Suiza por gestiones de muchísima gente. Y yo con mi persona soy una agradecida a la solidaridad internacional. Por mi libertad han pedido muchísima gente, por gestión de mi partido y de otros compañeros bolivianos, ¿no? Tú como diputada electa, vuelves al Parlamento, inmediatamente se abre para la posesión el 10 de octubre. El 10 de octubre del 81, yo salí al exilio, primero estuve en Suiza, en condiciones lamentables,
yo seguí en Suiza y el resto de mi vida hasta hoy en tratamiento psicológico, ¿no? Mis hijos estuvieron con mis hermanos. El 15 de enero un hermano mío vivía conmigo en Miraflores y el flaco Bejarano. El flaco Bejarano vivíamos los tres, más mis dos hijos. Y cuando ellos vieron que yo no regresaba, en la noche, un jueves que llovía mucho, el flaco sospecha lo peor, sale de la casa y mi hermano Rubén se queda con mis hijos y se queda a cargo de ellos. También mis otras hermanas, ¿no?, se ocupan de ellos hasta que salgo al exilio y ese día en el aeropuerto me encuentro con mis hijos, ¿no?, que no los había visto, eran muy chicos, de 5 y 3 años. Me encuentro con mi Luis Ernesto y Mariana y vamos a Ginebra, que era el país que nos otorgó exilio. No sé cómo, en el avión de Lufthansa subió Ernesto Araníbar al avión en Lima, porque a mí me prohibieron bajar para la espera y Ernesto Araníbar subió y ni bien nos vimos, lloramos, pero desconsoladamente los dos, que casi no podíamos hablar, ¿no? En la embajada de Suiza salí del Ministerio del Interior una tarde, no recuerdo el día. Me llevaron a la embajada de Suiza para dormir esa noche, de Bélgica, perdón, para dormir esa noche y tomar el vuelo al día siguiente. Y en la embajada de Bélgica me encontré que estaban asilados ahí Walter Delgadillo, Pedro Mariogo, Pablo Copa y muchos otros compañeros, ¿no? Y esa noche me reuní con ellos, que también fue un llanto generalizado entre todos, ¿no?, por lo que habíamos perdido, porque no solo era la vida de los compañeros que se perdió, sino que fueron gentes que eran absolutamente útiles para el proyecto. En ninguna parte del mundo ha ocurrido que una dirección nacional de un partido sea asesinada. Y eso, por supuesto, tuvo impactos posteriores, ¿no? Tuvo impactos posteriores en el curso de los acontecimientos, en lo que fue posteriormente el MIR, pero a su vez tú tienes, ¿no es cierto?, que pese a la pérdida irreparable de sus compañeros, en ese momento el MIR no fue doblegado. Asumen la dirección otros compañeros, ingresan algunos que estaban en el exterior y el MIR sigue en la lucha por la instauración del proceso democrático en el país. Yo creo que ese fue su gran mérito, fue su gran obra, y yo diría, no es que hay que perdonar los errores posteriores, pero haberse jugado por la implantación de la democracia en el país y haber hecho que una generación de bolivianos sea demócrata es un mérito muy grande, porque yo te insisto, en esa década nos hicimos demócratas, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, ¿no?, que tú tienes que los totalitarios actuales son fruto del proceso democrático. He aquí la gran contradicción. Nosotros nos hicimos demócratas en dictadura,
y gran parte de la élite política actual se hizo totalitaria en el proceso democrático. Qué tristeza. No sé si nos compartes un poco en qué momento sales del MIR y fundan MBL. Y además yo quiero enfatizar un tema que en lo personal para mí es fundamental, por todo lo que nos has relatado. ¿En qué momento y lo que sé que sigues haciendo hoy inicias la otra lucha del resto de la vida, que es la lucha feminista, en la que siempre también te hemos conocido? Yo soy feminista, pero fundamentalmente soy política. Y creo que de ese trabajo no me voy a jubilar nunca. Al ser política soy feminista. Y una de las cosas que yo lamento muchísimo en el momento actual, a partir del 2005, de la década del 2000, es que yo considero que se ha desterrado la política del escenario público. Hay muy poco debate, mucha descalificación, pocos proyectos para la sociedad, para el Estado boliviano, mucha descalificación, como te decía, y creo que nuestra gran tarea en este momento y antes es abrir el espacio público para el debate de hacia dónde queremos ir como nación, de qué caminos son los más adecuados para avanzar en una sociedad más democrática, más igualitaria y más plural. Bueno, después que asumo como diputada, ejerzo hasta el año 85, que es un periodo en que en el partido se da un gran debate, lo cual yo insisto que no es malo. Ya ahí se notan varias visiones diferentes sobre el curso de los acontecimientos y sobre lo que debería ser el sistema democrático y cómo nosotros como MIR deberíamos insertarlo. Gran debate que finalmente terminan en tres corrientes, ¿sí?, que se separan. Tienes el MIR Nueva Mayoría, tienes el MIR Masas y entonces se llamaba MIR Bolivia Libre. Yo me tomo unas vacaciones, no dejo la militancia temporalmente y me dedico, como siempre me he dedicado, toda mi vida he sido docente, investigadora. Nunca viví de mi partido, ni de la política. Al contrario, yo financié mi actuación en la política, si tú quieres. Me dediqué a la vida académica, asumí la dirección de Flaxo en Bolivia y la docencia universitaria siempre en San Andrés, hasta que finalmente opté por volver al MBL. Y trabajar ahí también de manera muy temporal, porque cuando uno es más viejo se hace más selectivo y ya no estás, primero, para perder tu tiempo, segundo, para asumir la línea correcta, porque no creo en la línea correcta, y si sobre algo me he vuelto intolerante es con el machismo, ¿no? Ahí ya estoy demasiado vieja como para que por ser mujer me descalifiquen. Entonces dejé la vida militante y me he vuelto militante de otras causas, ¿no? Obviamente mi lucha porque las mujeres tengamos un mejor
destino, es permanente. Mi lucha contra el totalitarismo y por la democracia va a seguir hasta que me muera. Siempre repensándolas, ¿no? Porque mi feminismo de ahora no es igual al de hace 30 años. Mi visión de la democracia no es igual ahora que hace 30 años. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces sigo militando en esas causas, sigo pensando que la democracia es el mejor sistema al cual tenemos que mejorarlo permanentemente. Sigo pensando que hay muchísimas tareas inconclusas en nuestro país. El tema de la igualdad es un tema que nos golpea día a día. El tema de la intolerancia es otro de los temas de agenda permanente. El tema de la interculturalidad es otra. Cosa que vivimos, yo al menos vivo cotidianamente. Yo soy Camba y para mí convivir con los collas es de una gran riqueza, pero al mismo tiempo de gran aprendizaje, ¿no? Porque el ser mujer, ¿sí?, es otro de los temas de asumir que soy diferente, soy igual pero diferente a los hombres, ¿no? No es poca cosa. Y obviamente no pelear permanentemente contra las frustraciones, porque yo sí creo que en los últimos 5 años hemos perdido una oportunidad histórica que al menos yo, por la edad que tengo, no la voy a volver a ver en mi vida. Oportunidades económicas, políticas, sociales, de agregación de consensos de tanta índole, pero que tenemos que seguir reconstruyendo, deconstruyendo y construyendo. Yo sí pienso que tenemos que ir pensando, ir trabajando en un proyecto de unidad, pero además para crear condiciones para un nuevo proyecto inclusivo de toda la diversidad de la que los bolivianos y bolivianas somos portadores. Creo que es absolutamente importante que pensemos, ¿no es cierto?, cómo hacemos de este país, cómo le damos a este país el destino que se merece. Y ahí sí no quiero morirme sin ver eso, porque yo creo que son décadas de lucha de muchísima gente que ha dejado su vida, que ha dejado historias, porque no solo es que en estas luchas no solo hay que contabilizar que perdiste un dedo, un ojo o que moriste en la lucha, sino toda la subjetividad que perdiste. Todo ese sufrimiento que se te fue, solo tú lo conoces. Solo tú conoces las noches que no has dormido por el terror que has sufrido. Solo tú sabes las culpabilidades que tienes frente a tus hijos y frente a tu familia por lo que les hiciste pasar, ¿no es cierto? Eso solo lo sabemos nosotros que hemos sufrido. Solo nosotros sabemos las soledades del exilio, los llantos de la cárcel. Y yo creo que eso no tiene precio. Solo será recompensado cuando veas un mejor país, cuando veas el reino de la tolerancia, de igualdades mínimas,
cuando mires el reino de la interculturalidad, ¿sí? Cuando tú sepas a dónde vas, cuando la política no cambia de un día para otro, cuando haya oficio político, que yo sí creo que si bien ahora se ha cambiado la élite política, es una élite que no tiene oficio y que además no quiere tenerlo. Y hay otro elemento más, al menos eso yo aprendí cuando ingresé a este mundo fascinante de la política, que es la responsabilidad. Tus actos, sean públicos o privados, tienen consecuencias. Y claro, hablo de actos públicos y privados porque como feminista que soy, no creo en esa división del mundo público y del mundo privado. Y yo creo que todas asumimos las consecuencias de esos actos públicos y privados, y que a veces no terminan contigo, sino con las generaciones siguientes. Y creo que además es absolutamente importante construir. En el último tiempo lo único que hacemos es destruir. Y destruir no cuesta nada. Pero construir instituciones, construir liderazgos, construir discursos, es un proceso larguísimo, cuesta mucho, y creo que un mérito que tiene tu programa es pues recuperar esa memoria. No empezamos hoy, no empecé yo, no empezaste tú, no empezaron seguramente ninguno de los protagonistas que vas a tener en este mismo lugar. Por suerte, la historia comenzó hace muchísimo y no termina hoy. Muchas gracias, Gloria, pero no solamente por la entrevista, sino porque las que venimos después tenemos mejor horizonte y más oportunidades también por la lucha que han llevado adelante las que estaban antes como ustedes. Gracias, Gloria. Gracias.